En un mundo donde los imperios se desmoronan como castillos de arena, surge una pregunta que pocos se atreven a contestar. ¿Cómo logró Roma transformar simples hombres en una máquina de guerra implacable que dominó continentes enteros? Bienvenidos a Nombres Inmortales, el canal donde revelamos las historias ocultas detrás de los símbolos que cambiaron la historia. Hoy abrimos las puertas al corazón del Imperio Romano, sus legiones. Pero cuidado, lo que descubrirás podría desmontar las versiones oficiales y mostrarte un rostro inesperado del poder. Muchos creen que las legiones romanas fueron simples ejércitos, pero la verdad es más oscura y fascinante. Eran una mezcla letal de disciplina, estrategia y manipulación psicológica, moldeada para crear no soldados, sino instrumentos de dominio absoluto. Eran el puño invisible que sostenía la grandeza del imperio, capaces de doblegar reyes, sofocar rebeliones y sembrar miedo en los corazones enemigos. ¿Qué secretos escondía su poder? Hoy lo sabrás, pero primero debes atreverte a cruzar este umbral histórico, porque lo que sigue desafiará todo lo que pensabas saber. Imagina una fuerza tan perfecta que cada paso resonaba como un solo latido. Ese era el eco de las legiones romanas. No eran grupos improvisados de hombres armados, eran engranajes de una maquinaria de guerra que se afinaba desde el entrenamiento más brutal hasta la precisión en el campo de batalla. Desde el primer día, un recluta sabía que su vida dejaba de pertenecerle, se convertía en parte de un cuerpo colectivo, donde la desobediencia no era un error, sino una sentencia de muerte. Pero lo más inquietante no era la disciplina, sino la ideología que Roma implantaba en sus filas. El ejército no solo forjaba músculos, sino mentes que respondían al unísono. Las legiones cultivaban una lealtad ciega al águila imperial, ese estandarte sagrado que no representaba a un emperador, sino al propio destino de Roma. Perderlo era peor que perder la vida. Este símbolo se convirtió en el núcleo emocional de miles de soldados, que unidos por juramentos y ritos, marchaban convencidos de ser más que hombres. Eran la encarnación de un imperio eterno. Sin embargo, la grandeza de estas tropas ocultaba un dilema silencioso. ¿Era la gloria de Roma o la sumisión total del individuo lo que realmente mantenía vivo al imperio? No basta con comprender la disciplina. La clave del poder romano estaba en sus tácticas, diseñadas no solo para ganar batallas, sino para aplastar voluntades. El testudo, esa formación de escudos que convertía a hombres en una muralla móvil, no era simple defensa, era un espectáculo de invulnerabilidad que desmoralizaba a cualquier enemigo. En un instante, cientos de soldados se transformaban en una sola bestia blindada, avanzando con precisión matemática bajo una lluvia de flechas, y esta era apenas una de las armas psicológicas con las que Roma mantenía su hegemonía. Las legiones no solo peleaban, planificaban, engañaban, ejecutaban. El despliegue de cohortes, la movilidad de las reservas y la capacidad de improvisación bajo la presión del combate demostraban una inteligencia militar que siglos después aún asombra a los estrategas modernos. Para los romanos, cada batalla era un tablero de ajedrez, en el que ellos siempre movían primero y forzaban el jaque mate. Pero aquí surge la pregunta que desata un nuevo enigma. ¿Eran las tácticas lo que hacía invencible a Roma, o el miedo calculado que se extendía mucho antes de que la primera espada chocara? Cada legión no era una masa improvisada de guerreros, sino una estructura perfectamente calibrada. 10 cohortes formaban su espina dorsal, y dentro de ellas, centurias dirigidas por centuriones que ejercían más que mando, eran verdugos de la disciplina. El reclutamiento no buscaba simplemente fuerza física, sino obediencia absoluta y la capacidad de soportar el dolor y el hambre como si fueran parte del entrenamiento cotidiano. El soldado romano no nacía en el campo, se forjaba en los cuarteles, moldeado día a día como hierro al rojo vivo. La organización interna era tan precisa que cada legionario conocía su lugar en la marcha, en el campamento y en la batalla. No existía espacio para la improvisación personal.
Cada acción estaba predefinida dentro de un engranaje mayor. Esta simetría no solo garantizaba eficiencia, sino también una sensación de destino compartido. Ningún soldado se concebía a sí mismo aislado, sino como parte de una entidad superior, casi divina. Pero detrás de esta aparente perfección se escondía un precio terrible. ¿Qué quedaba del individuo cuando todo se subordinaba al imperio? Los campamentos romanos eran mucho más que simples refugios temporales. Eran la prueba viviente de la ingeniería imperial. Cada vez que las legiones se detenían, en cuestión de horas levantaban fortalezas con murallas, torres de vigilancia y calles perfectamente alineadas, como si una ciudad hubiera brotado en medio del desierto o la selva. El mensaje era claro. Donde Roma pisaba, Roma permanecía. Estas ciudades móviles no solo servían para descansar, sino para proyectar poder, sembrando la idea de que la legión no se retiraba, sino que fundaba un bastión eterno en tierras extranjeras. Dentro de estos campamentos, la vida seguía un ritmo inquebrantable. El fuego de las forjas iluminaba la noche, las armas se reparaban, los estandartes ondeaban como símbolos sagrados, y los centuriones recorrían las filas, imponiendo respeto con su sola mirada. Desde una torre de guardia, la visión era sobrecogedora. Miles de legionarios alineados, listos para marchar al amanecer, mientras el horizonte ardía bajo un sol implacable. Estos lugares no solo ofrecían seguridad, eran un recordatorio permanente de que Roma no conocía la improvisación, solo la dominación organizada. Cuando las legiones marchaban, el mundo entero temblaba. No era un simple desplazamiento militar, era un espectáculo calculado para infundir miedo y respeto. El sonido de miles de sandalias claveteadas golpeando la tierra al unísono resonaba como un trueno constante, mientras los estandartes dorados y las insignias imperiales ondeaban bajo el sol. Desde lo alto de una colina, ver avanzar aquella marea disciplinada de hombres y armaduras era presenciar la encarnación misma del orden y la inevitabilidad del poder romano. Cada paso era un mensaje. Roma estaba llegando, y nada volvería a ser igual. Pero el verdadero impacto no estaba solo en la vista, sino en la atmósfera que generaban. El estruendo metálico de las armaduras, los cuernos anunciando el avance y la cadencia implacable de los tambores convertían la marcha en un arma psicológica. Incluso antes de la batalla, los pueblos sometidos comprendían que no enfrentaban hombres comunes, sino una fuerza imparable, que no conocía descanso ni compasión. En cada desfile, Roma proyectaba un mensaje eterno. Su ejército no se movía, avanzaba como una avalancha que nada podía detener. Detrás de cada victoria romana había un secreto invisible para los enemigos: la logística. Ningún ejército podía sobrevivir semanas lejos de su tierra, sin comida, agua y armas. Pero las legiones habían convertido este desafío en ciencia. Caravanas de mulas, ingenieros, esclavos y soldados auxiliares seguían a las tropas como una sombra, levantando puentes, reparando caminos y asegurando suministros en territorios hostiles. Desde lo alto, se veía un ejército dividido en dos, los guerreros al frente y detrás, una red de apoyo que garantizaba que Roma nunca combatiera con hambre ni desventaja. Los enemigos podían destruir cosechas, incendiar pueblos o bloquear caminos, pero los romanos siempre encontraban la forma de avanzar. Ingenieros desplegaban campamentos, cocineros alimentaban a miles con precisión y artesanos reparaban armaduras en plena campaña. Este sistema era tan perfecto que la guerra se transformaba en una extensión de la vida civil. Roma no viajaba ligera, llevaba consigo su propia infraestructura. Así, mientras otros ejércitos se desmoronaban con el tiempo, las legiones se fortalecían. Y aquí surge el enigma: ¿fue la espada o el martillo del ingeniero lo que realmente construyó el imperio? La conquista romana no terminaba con la última espada manchada de sangre. Allí donde las legiones pasaban, surgían carreteras que atravesaban montañas, colonias que imponían la lengua y las costumbres de Roma,
y fortalezas que sellaban la permanencia imperial. Los caminos pavimentados no solo facilitaban el movimiento de tropas, sino que se convertían en arterias del comercio y de la cultura. Desde las alturas, el territorio conquistado parecía transformarse en un tablero ordenado, donde la marca de Roma se grababa en piedra, asegurando que incluso tras la batalla, su dominio se perpetuara. Cada colonia militar era una semilla de Roma plantada en tierra extranjera. Allí se mezclaban veteranos con pobladores locales, templos alzados al panteón romano sustituían antiguos santuarios y los mercados se llenaban de productos del imperio. Desde una fortaleza en la frontera, se contemplaba no solo la defensa, sino la expansión cultural. El latín reemplazaba dialectos y las leyes romanas imponían un nuevo orden. Así, la legión no solo conquistaba con acero, sino con ladrillos, dioses y normas. Pero aquí surge un dilema inquietante. ¿Era esto civilización o una forma más refinada de esclavitud? Ser legionario no era únicamente portar una espada, sino vivir encadenado a un destino de hierro. El día a día estaba marcado por entrenamientos extenuantes, marchas interminables y una disciplina que no admitía tregua. Las recompensas eran tentadoras: tierras al retirarse, botín en campañas y la posibilidad de ascender en la jerarquía militar. Pero cada privilegio tenía un precio: el sacrificio del cuerpo y del espíritu. Desde la lejanía, el legionario parecía un héroe. De cerca, era un hombre moldeado por el sudor, la sangre y la obediencia absoluta. Las recompensas eran dulces, pero los castigos eran implacables. Un error podía significar azotes públicos, la pérdida de raciones o, en casos extremos, la temida decimatio, la ejecución de 1 de cada 10 soldados para restablecer la disciplina. Desde dentro del campamento, las hogueras iluminaban rostros endurecidos, que sabían que la gloria podía convertirse en condena en cuestión de horas. La vida del legionario era un péndulo constante entre la esperanza de la inmortalidad y el temor a la deshonra. Y aquí nace otra pregunta: ¿eran héroes o prisioneros de una gloria que no podían rechazar? Entre todas las gestas que forjaron la leyenda de las legiones, pocas resuenan tanto como la batalla de Alesia, donde Julio César enfrentó no solo a un ejército, sino a toda una nación. Allí, las legiones demostraron que no necesitaban superar en número a sus enemigos, bastaba su disciplina y la genialidad de su ingeniería. Mientras Vercingetorix reunía decenas de miles de galos, los romanos levantaron murallas dobles, una hacia adentro y otra hacia afuera, atrapando a los sitiados y repeliendo a los refuerzos. La batalla no fue solo un choque de armas, fue un ajedrez sangriento que redefinió el concepto de guerra. Desde las colinas, el espectáculo era sobrecogedor. En medio de una tormenta de gritos, flechas y lanzas, las legiones resistían como si fueran parte del mismo suelo. La coordinación perfecta entre infantería, caballería y fortificaciones móviles mostró al mundo que Roma no vencía solo con espadas, sino con estrategia y paciencia. Al caer Alesia, el mensaje quedó grabado para siempre. Enfrentarse a Roma no era luchar contra un ejército, era desafiar a la maquinaria del destino. Y este episodio abrió una herida que aún resuena. ¿Fue la victoria romana un triunfo de la civilización, o el nacimiento de un dominio implacable? Aunque parecían invencibles, las legiones romanas también conocieron la humillación. Una de las derrotas más impactantes fue la emboscada en el bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones completas fueron aniquiladas por las tribus germánicas lideradas por Arminio. Atrapados entre árboles y pantanos, los soldados disciplinados se vieron reducidos a presas, incapaces de desplegar sus formaciones en aquel terreno hostil. El eco de los gritos y el crujido de los escudos rotos se convirtieron en un recordatorio de que incluso la maquinaria más precisa podía ser destrozada por la astucia y el conocimiento del terreno. Cuando la noticia llegó a Roma, el imperio entero quedó sacudido. 3 águilas imperiales se habían perdido, un desastre simbólico que revelaba que la gloria romana
podía resquebrajarse. El emperador Augusto, al enterarse, golpeó su cabeza contra las paredes clamando: «Varo, devuélveme mis legiones». Desde lo alto de aquella derrota, el mundo comprendió que Roma no era inmortal, que su poder podía ser desafiado y herido. Y sin embargo, esta tragedia no debilitó a Roma, sino que encendió un deseo más feroz de venganza. ¿Era acaso el fracaso el combustible secreto que mantenía viva a la bestia? Roma no solo vencía con la espada, también con la inteligencia de aprender de sus enemigos. Cada derrota era un laboratorio de innovación. De los griegos, adoptaron formaciones y técnicas de asedio. De los cartagineses, la flexibilidad en el uso de la caballería. De los germanos, el valor de aprovechar el terreno hostil. Como un titán en constante metamorfosis, las legiones se reinventaban, perfeccionando su maquinaria, hasta convertir cualquier error en un paso hacia adelante. La verdadera fortaleza de Roma no era solo su acero, sino su capacidad de absorber lo mejor de cada civilización que intentó derribarla. En los campos de entrenamiento, esto se traducía en ejercicios interminables, donde legionarios practicaban nuevas maniobras, hasta convertirlas en reflejos instintivos. En las campañas, ingenieros aplicaban técnicas extranjeras para levantar fortalezas más rápidas y máquinas de asedio más devastadoras. Así, Roma no se limitaba a dominar, sino a transformarse en un espejo amplificado de todo lo que conquistaba. Y aquí se abre un nuevo dilema. ¿Era Roma la suma de todas las culturas, o la tumba donde sus identidades desaparecían para alimentar al imperio? En las legiones, la guerra no era solo acero y sangre, era también fe. Cada águila imperial era un objeto sagrado, custodiado como si fuera un dios en el campo de batalla. Los legionarios juraban ante ella, sabiendo que perderla significaba la mayor deshonra imaginable. En los campamentos, sacrificios y rituales se realizaban para invocar la protección de Marte, el dios de la guerra, y del propio destino de Roma. Desde lo alto de una colina, las legiones parecían no marchar solas. Avanzaban acompañadas por la invisible presencia de los dioses, que legitimaban cada conquista. Este vínculo entre religión y guerra era un arma psicológica más poderosa que cualquier espada. Los enemigos no enfrentaban solo a hombres, sino a una fuerza convencida de luchar con respaldo divino. Incluso en la derrota, los legionarios mantenían la fe, pues la caída de un hombre podía interpretarse como un sacrificio necesario para un imperio eterno. Roma comprendió que la religión podía ser tan afilada como una lanza. Unía, disciplinaba y daba sentido al sacrificio. Pero surge aquí el dilema definitivo. ¿Eran las legiones guardianas de la fe, o la fe misma un instrumento de Roma para encadenar voluntades? Con el tiempo, las legiones dejaron de ser simples herramientas del imperio para convertirse en el verdadero árbitro de su destino. Ya no solo defendían fronteras, ahora podían levantar o derribar emperadores con el filo de su lealtad. Generales victoriosos regresaban a Roma acompañados por tropas que los proclamaban salvadores, mientras senadores temblaban al comprender que el verdadero poder ya no estaba en las leyes, sino en los campamentos. Desde las murallas de la capital, ver a una legión marchando de regreso no siempre era un motivo de orgullo. Podía ser la antesala de una guerra civil. Este fenómeno transformó a las legiones en un poder doble, guardianes del imperio y verdugos de su estabilidad. En el fragor de las luchas internas, emperadores como Galba, Vitelio o incluso Septimio Severo ascendieron al trono gracias al favor de las tropas. La espada de Roma ya no apuntaba solo hacia afuera, sino hacia su propio corazón. La pregunta era inevitable. ¿Podía sobrevivir un imperio cuando su destino dependía del humor y la ambición de sus soldados? En ese dilema se gestaba la semilla de la decadencia. El ocaso de las legiones no llegó con una derrota en campo abierto, sino con la corrosión interna de su propio poder. Aquellas tropas que habían extendido el dominio romano por 3 continentes terminaron desgarrando el imperio desde adentro. Generales enfrentados, legiones luchando contra legiones,
águilas imperiales manchadas con la sangre de sus propios hermanos. La máquina que había hecho inmortal a Roma se convirtió en la misma que aceleró su caída. Desde lo alto de las ruinas se veía claro: Roma no fue vencida solo por bárbaros, sino por la ambición de su propio ejército. Y sin embargo, la huella de las legiones jamás se borró. Sus tácticas, su disciplina y su sombra aún inspiran a ejércitos modernos. Eran más que soldados, fueron el corazón palpitante de un imperio que se atrevió a soñar con la eternidad. Pero toda eternidad tiene un precio, y Roma lo pagó con su propia sangre. La verdadera historia de las legiones no es solo un relato de conquistas, sino una advertencia eterna: el poder absoluto siempre devora a quien lo posee. Si esta travesía épica te estremeció, recuerda que en Nombres Inmortales aún quedan historias que Roma nunca quiso que conocieras. Dale like, comenta y comparte este video para que más personas descubran los secretos del pasado antes de que se pierdan en el olvido.